Bueno, hoy quiero compartir con ustedes un tema que tiene mucho que ver con algo que está pronto por suceder. Y no les voy a hablar de una profecía, solo de algo que, ya dentro de 8 días tenemos la oportunidad de elegir un nuevo presidente para los próximos 4 años. Y quisiera comenzar con 2 preguntas. ¿Será que los cristianos debemos votar? Claro que sí, ¿verdad? Bueno, y si debemos votar, ¿cómo deberíamos votar los cristianos? ¿No? Esas son 2 preguntas quizás muy importantes para hacernos en esta mañana. Si los cristianos deberíamos votar, y si deberíamos votar, entonces ¿cómo hacerlo? Pues votar es un deber y es un derecho que nosotros tenemos como colombianos. Es una libertad que no todos los países y que no todas las naciones de la tierra lo tienen. Ustedes saben que hay países donde no hay opción de elegir al gobernante. Simplemente personas que se subieron al poder y ahí quedaron. Y se hace lo que ellos digan y ya. Y el pueblo simplemente tiene que estar ahí haciendo lo que ellos digan. Nosotros, gracias a Dios, vivimos en una democracia aún, en donde tenemos la libertad para poder nosotros elegir y escoger a nuestros gobernantes. Y creo que nosotros, por esa razón, tenemos que aprovechar esa libertad que tenemos para ejercer nuestro derecho y nuestro deber al voto. Pero también creo que votar es una forma en la que nosotros podemos ser sal y podemos ser luz con nuestro voto, con nuestra elección. Así que quisiera en esta mañana hablar un poco acerca de esto, ¿no? De estas 2 cosas. Si los cristianos deberíamos votar, y si lo hacemos, ¿cómo deberíamos hacerlo? Y quiero hacer una claridad para que de pronto usted no se vaya a indisponer desde ya. Esta prédica no tiene como propósito decirle por quién usted debe votar. Nosotros como iglesia tenemos la postura de que no le hacemos proselitismo político a nadie en particular, pero lo que sí queremos a través de esta prédica es que nosotros como cristianos podamos tener en cuenta o podamos saber qué cosas debemos de tener en cuenta a la hora de tomar una decisión por quién vamos a votar. ¿Sí? Estamos aquí y yo creo que Dios en la Biblia hace eso. O sea, en la Biblia no encontramos que Dios nos diga debes votar por fulano de tal. Si tú vas a buscar en un versículo, eso no aparece, ¿verdad? No aparece. Como tampoco aparece debes casarte con fulano de tal o con tal persona. No aparece, ¿verdad? Pero ¿qué sí aparece entonces en la Biblia? Principios que nos guían para que a la hora de tomar la decisión que vayamos a tomar, sea una, sea la otra, pues la podamos tomar de la mejor forma o de la mejor manera posible. ¿Sí? Entonces, tranquilos, no voy a decir por quién debemos votar. Algo muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta como iglesia, como cristianos y como ciudadanos, es que no debemos poner la esperanza en que un gobierno, en que un gobernante, ¿cierto?, va a cambiar el país, ¿cierto?, va a mejorar completamente todas las condiciones y que nos va a volver a llevar a los principios de Dios.
Si me hago entender, no debemos poner la esperanza en que un gobernante va a enderezar el rumbo de este país y nos va de repente a llevar a los principios de Dios. ¿Saben ustedes por qué no debemos poner la esperanza en que un gobernante o en que un estado haga eso? Porque Dios no les ha delegado a ellos esa tarea o esa responsabilidad. ¿Saben ustedes a quién le ha delegado Dios esa tarea y esa responsabilidad? A nosotros, la iglesia. Es a la iglesia, es a nosotros que Dios nos ha entregado aquello que realmente puede enderezar el rumbo de la vida de las personas y aquello que verdaderamente nos puede volver a Dios: su evangelio, su palabra. ¿Quién tiene eso? Nosotros, la iglesia. Mire, un buen gobernante, por más que trate de hacer, no puede cambiar el corazón de las personas. El único que puede enderezar y cambiar el corazón de las personas y volver los corazones hacia la verdad es Dios. Pero ¿a través de quién lo hace Dios? A través de nosotros, la iglesia, ¿verdad? O sea, nosotros somos esos instrumentos, esas manos, esos pies, esa boca de Dios para Él hacer su obra aquí en esta tierra. Así que no podemos poner las expectativas o las esperanzas de que un gobierno va a enderezar el rumbo de nuestro país y va a volvernos a los principios de Dios, porque ellos no lo van a poder hacer, no lo van a hacer. Los únicos que tenemos en las manos aquello que realmente puede hacer que esto suceda somos nosotros, a través del evangelio, a través de la palabra, a través del Espíritu de Dios que está en nuestras vidas. Eso por un lado. Y por otro lado, si hay un tiempo para que la iglesia se mantenga lo más firme posible, con o sin el apoyo de nuestros gobernantes, es este tiempo en el que estamos. Miren, la iglesia o el cristianismo no ha avanzado o no ha permanecido en la tierra por causa de los gobernantes o de los dirigentes. Porque si nosotros miramos un poco la historia, encontramos que en muchas épocas de la historia y que en muchos lugares no han habido gobernantes o dirigentes amigos o apoyadores del cristianismo. Por el contrario, han habido reyes, emperadores y diferentes gobernantes que lo que han hecho es perseguir la iglesia. Pero a pesar de eso, ¿qué ha pasado con la iglesia? La iglesia ha permanecido, la iglesia ha avanzado, porque la iglesia no depende de un gobernante, la iglesia no depende del Estado, la iglesia depende del Dios Todopoderoso. Nosotros dependemos del Dios Todopoderoso. Y la iglesia debe mantenerse firme y fiel a Dios y siendo sal y luz, independientemente si tiene o no el apoyo de sus gobernantes, porque la historia nos lo muestra así. La iglesia ha avanzado a través de oposición, a través de persecución, porque es que la iglesia no es un gobierno humano, la iglesia es el gobierno de Dios aquí en la tierra, y somos y dependemos de aquel que está por encima de los reyes, de aquel que está por encima de los gobernantes, el Rey de los reyes y el Señor de señores. Y Él es el que nos sostiene y Él es el que nos seguirá guiando y ayudando de ahora en adelante, como lo ha hecho hasta este momento. Así que, ¿cómo debemos entonces votar? ¿Cómo debemos entonces votar? Lo primero,
debemos votar de acuerdo a nuestra conciencia. Debemos votar de acuerdo a nuestra conciencia. Es decir, que el voto es algo muy personal y algo muy libre de cada uno de nosotros. Por eso, como iglesia, no le decimos usted tiene que votar por tal, no, porque eso es una libertad de cada uno. Sin embargo, debemos votar a conciencia siempre y cuando nuestra conciencia esté guiada y orientada por la palabra de Dios. ¿Me hago entender? Debemos de votar a conciencia, pero siempre y cuando esa conciencia esté ¿qué? Guiada y orientada por la palabra de Dios, como lo debemos hacer en todos los asuntos de nuestra vida como cristianos. Así que cuando vamos a votar, mi guía acerca de cómo hacerlo no debe ser mi amigo, no debe ser mi papá, no debe ser mi familia, no debe ser mis compañeros, sino mi guía a la hora de votar, ¿quién debe ser? La palabra de Dios. Es lo que me debe informar, orientar la conciencia acerca de cómo y acerca de por quién votar. Yo creo que esto es algo muy importante, porque como cristianos no debemos dejar a un lado nuestra fe a la hora de ir y dar el voto. O sea, yo tengo que ser coherente. Si yo soy cristiano, tengo que serlo aquí y tengo que serlo en cualquier otra parte, y eso involucra el voto. O sea, yo no puedo vivir como cristiano y votar como si no fuera cristiano. Tengo que ser coherente entre mi fe y entre lo que hago. Por eso vamos a mirar algunas cosas que debemos de tener en cuenta a la hora de escoger nuestro candidato según la Biblia. Primero, que sea una persona que reconozca y tenga en cuenta a Dios. Mire lo que dice el Salmo capítulo 14 versículo 1. Acompáñenme, por favor. Yo quisiera que me acompañen buscando, y quien lo encuentre lo puede leer con voz fuerte para todos. Salmo capítulo 14 versículo 1. ¿Qué nos dice este versículo acerca de aquellas personas que dicen que no hay Dios? Porque eso está muy de moda en nuestra época, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Cómo describe la Biblia a estas personas que no reconocen y que no tienen en cuenta a Dios? Que son necias. ¿Y qué más? Ahí agrega algo más. Que están corrompidos, ¿y qué más? Y hacen obras de ¿qué? Abominables, ¿verdad? Entonces, a la hora de nosotros escoger por quién vamos a votar, pues yo tengo que mirar si esa persona cree o no cree en Dios. Porque si es una persona que no cree en Dios, miren, yo no tengo que buscarle nada más. Con eso ya yo tengo que entender que es alguien que no va a hacer cosas buenas. Porque el que está sin Dios, el que no tiene en cuenta a Dios, es alguien que está en oscuridad. Y es alguien que no va a tener la sabiduría, como dijo uno de los fundadores de los Estados Unidos: es imposible gobernar bien sin Dios y sin la Biblia. O sea, es imposible que alguien gobierne bien sin tener en cuenta y sin reconocer a Dios. Ahora, no estamos hablando pues que tenga que ser necesariamente un cristiano, pero aunque muchas veces no sea cristiano,
Hay personas que tienen en cuenta a Dios y que tienen en cuenta y reconocen muchos principios de la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos fijarnos. ¿Es ese candidato alguien que tiene en cuenta a Dios? ¿Alguien que reconoce a Dios? Porque si no lo es, no tenemos nada que pensar ni nada que mirar más sobre ese candidato. Es alguien a quien no debemos como creyentes apoyar, porque sin duda alguna no va a hacer nada bueno. ¿Quiénes aquí han leído el Antiguo Testamento de la Biblia? ¿Y quiénes recuerdan los libros de los reyes? Primera y segunda de Reyes. ¿Qué encontramos nosotros en particular en el libro de los reyes en la Biblia? ¿Cómo le iba a la nación cuando sus gobernantes tenían en cuenta a Dios y hacían las cosas como Dios mandaba? Les iba bien, ¿verdad? Pero ¿cómo le iba a la nación cuando sus gobernantes se olvidaban de Dios y hacían lo malo delante de Dios? ¿Cómo les iba? Muy mal, ¿verdad? No les iba bien. Entonces esas cosas están escritas ahí para que nosotros veamos la importancia de que quienes están allá reconozcan y tengan en cuenta a Dios. Porque si no reconocen y si no tienen en cuenta a Dios, nosotros no podemos esperar cosas buenas. ¿Sí? Lo segundo que nosotros necesitamos mirar es que sean personas justas, con un buen testimonio de vida. Mire lo que dice Proverbios 29:2. Quien lo quiera buscar y lo quiera leer, lo puede hacer. Proverbios 29:2. Cuando los justos dominan o los justos gobiernan, ¿qué pasa? El pueblo se alegra. O sea que una característica importante en aquella persona que gobierne para que las cosas vayan bien es que sea alguien que justo. ¿Y qué significa que sea alguien justo? Como les decía anteriormente, no necesariamente que sea alguien cristiano, pero sí que sea alguien cuyo testimonio de vida no esté manchado ni salpicado con cosas malas, con alianzas y con diferentes cosas que empañen y que comprometan su integridad y su buena reputación. Debemos de fijarnos en que sea alguien justo, que su hoja de vida, que su historia de vida, que la manera en que es como esposo, que es como padre, que es todo eso es importante considerarlo y tenerlo en cuenta, porque eso va a influenciar y va a intervenir en la manera en que esta persona va a gobernar. Así que Dios nos anima a votar según nuestra conciencia, pero una conciencia que está guiada y orientada por la Biblia. Y Dios nos anima a votar primero por personas que tengan en cuenta a Dios, que reconozcan a Dios. Segundo, personas que sean justas, que tengan un buen testimonio de vida. Tercero, que respeten y defiendan y protejan la vida humana desde su concepción. En otras palabras, debemos votar por personas que no apoyen el aborto, y no debemos dar un voto por aquellos candidatos que promuevan y que apoyen y financien y patrocinen el aborto. Ustedes saben cuántos millones mueren en el mundo, no por enfermedades, no por las guerras, sino por los abortos. Son millones.
los que mueren, excusados en el argumento que es el derecho de la mujer de decidir sobre su propio cuerpo. O sea, la mujer tiene derechos, claro, pero esa vida que está dentro de ella también tiene unos derechos que se deben reconocer y que se deben respetar. Y Dios es el Dios que, como dice el Salmo 139:13, tú formaste mis entrañas, me entretejiste en el vientre de mi madre. La vida se debe respetar y se debe reconocer desde la misma concepción. Y nosotros como cristianos no podemos apoyar ni podemos participar en aquellos que apoyen, que promuevan el aborto. Y por eso tenemos que analizar estos candidatos. ¿Qué piensa este candidato sobre el aborto? Eso es fundamental, porque si está de acuerdo en eso, ya sé que no debo apoyarlo, no debo participar en eso. Si Dios nos anima para que nosotros votemos a conciencia, pero una conciencia que esté bien informada y que esté bien orientada. Y yo creo que como iglesia nosotros debemos ser la voz de los que no pueden hablar. Y ellos no pueden hablar. Pero nosotros como iglesia debemos defender la vida, porque Dios es el Dios de la vida. Y ellos no pueden hablar, pero nosotros podemos ser voz para hablar y para defender esas vidas que están allí y que han sido creación de Dios. Así que, ¿qué más debemos de tener en cuenta a la hora de elegir un candidato? Que no sea alguien que apoye, que patrocine el aborto. Dios no aprueba eso. Eso es asesinato. Eso es matar. No tiene otro nombre. Es asesinato. Siguiente. Candidatos que apoyen, promuevan todo lo que tiene que ver con ideología de género, matrimonios entre personas del mismo sexo, adopción por parejas del mismo sexo. Y mire, yo quiero decir algo, nosotros como iglesia debemos y amamos a esas personas. Como iglesia los debemos amar y debemos buscar la manera de que ellos puedan conocer a Cristo. Pero no podemos apoyar ni participar en este tipo de cosas. ¿Saben ustedes por qué? Porque eso no solo es un pecado, sino que además es algo que atenta y ataca la institución de la familia. ¿Por qué? Porque en la medida que estas relaciones les van dando legitimidad, la figura y el diseño original de la familia que Dios estableció se va perdiendo, hasta el punto que va a llegar entonces que desaparece el diseño de la familia original de Dios y va a resultar otra cosa que por naturaleza no es de Dios y no debe funcionar, no puede funcionar. Entonces nosotros necesitamos ser conscientes como iglesia que aunque eso sea una moda hoy en día, que aunque tienen derechos, y yo creo que como iglesia debemos apoyar aquellos derechos que buscan proteger para que estas personas no sean discriminadas, no sean golpeadas. O sea, como iglesia no debemos apoyar que entonces porque son así sean discriminados o sean golpeados de ninguna manera. La iglesia no debe apoyar eso. O sea, y qué bueno esas leyes que los protegen en ese aspecto, pero no podemos apoyar ya las leyes que se van al otro extremo, de que entonces pueden hacer lo que quieran, como quieran, y entonces se les tiene que respetar y se tiene que ver eso como algo normal. O sea, díganme ustedes, ¿qué sociedad le vamos a mostrar a nuestros hijos cuando salgan a un parque, cuando salgan a un lugar,
y estén viendo escenas que confunden su orientación sexual y que confunden el diseño de la familia. Necesitamos ser conscientes de que aunque ciertamente es un pecado, lo que estas personas no es que les saquen una ley que les valide su pecado. Lo que estas personas necesitan es a Cristo para que les cambie su corazón, para que les dé una nueva vida. Eso es, pero no podemos nosotros apoyar y participar de eso. Así que yo les animo a revisar, ese candidato apoya esto, ese candidato está a favor de eso, porque si está a favor de eso, es otra razón para decir no, apoyo a ese candidato. Siguiente, apoya la libertad de expresión religiosa. Necesitamos revisar eso, porque en nuestro país y en muchos lugares del mundo hay sistemas políticos que están prohibiendo los cultos. Incluso hay algunos lugares del mundo donde la iglesia no se puede reunir como nos reunimos acá, donde es prohibido y donde son perseguidos. Y yo creo que, como decía al principio, pues eso no va a detener la iglesia, ni puede detener la iglesia. Pero seamos honestos, si a nosotros nos persiguieran acá por reunirnos, pues la cosa sería más difícil, ¿verdad? Las cosas serían más complicadas. Y yo creo que tenemos también que mirar que esos candidatos sean personas que apoyen la libertad de expresión religiosa, que nos permitan tener la libertad para expresar nuestra fe, para vivir nuestra fe. Siguiente, que se ocupe de la seguridad nacional. Miremos nuestras Biblias en Romanos capítulo 13, verso 1 al 4. Quien lo encuentre y lo quiere leer con toda libertad lo puede hacer con voz fuerte. Romanos capítulo 13, verso 1 al verso 4. El 4. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo teme, porque no es vago llevar espada, pues es servidor de Dios, pecador para castigar al que hace lo malo. Muy bien. Esos versículos nos muestran dos cosas importantes. La primera, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia nuestros gobernantes? Que debe ser de respeto, ¿cierto? De reconocimiento y de respeto, porque aunque ellos lo sepan o no, ellos son siervos de Dios, son servidores de Dios. No en la manera en que nosotros concebimos un servidor de Dios, sino en esa gracia común que Dios ha dado a la humanidad para que esto no sea un caos, porque imagínense ustedes cómo sería el mundo si no hubiera un Estado, si no hubieran unas instituciones, si no hubieran unas autoridades. Imaginémonos por un momento cómo sería el mundo, cómo sería nuestro país. O sea, sería un terrible, o sea, yo creo que ni siquiera estaríamos, ¿verdad? Ya no habríamos llegado acá. Es decir, que aunque nosotros no lo podamos entender completamente, esas personas son parte de esa gracia, esa misericordia que Dios ha establecido en el mundo para que este mundo no colapse, ¿verdad? Y entonces nuestra actitud hacia ellos debe ser de respeto y de obediencia en lo que sea correcto y en lo que sea bueno. En aquello que no sea correcto y no sea bueno,
que sea contrario a Dios, no estamos llamados ni obligados a obedecer. Pero en lo que es correcto y justo, sí estamos llamados a obedecer. Pero luego estos versículos nos muestran cuál es la función de ellos. ¿Y cuál es la función de ellos? Según el versículo 4, 3 y 4. ¿Qué dicen los versículos 3 y 4? No están para infundir temor al que hace lo bueno, sino ¿a quién? Al que hace lo malo, ¿verdad? Y tienen la espada, o en otras palabras, tienen autoridad. ¿Para qué? ¿Para castigar a quién? Para castigar al malo. O sea, la función de ellos, ¿cuál es? Tienen que castigar al malo. O sea, eso no es nada raro, no es ser alguien violento, no es ser alguien, no sé, sanguinario. No, es que tienen la función y tienen la responsabilidad de Dios de ejercer su autoridad para frenar el mal, para castigar el mal. Y por eso Dios les da la autoridad. Y por eso, aunque ustedes no crean, incluso estas personas tienen autoridad para ejecutar la muerte sobre alguien si así lo determinan y si es justo. Pero Dios les ha delegado esa autoridad. Y entonces nosotros tenemos que mirar si ese candidato es alguien que trabaja para castigar el mal o es alguien que trabaja para premiar a los bandidos. Porque si es alguien que trabaja para premiar al malo, pues qué esperanza tenemos nosotros de que nos vaya bien si los malos son premiados y los justos son perseguidos. O sea, es alguien que está al revés, ¿verdad? Porque la función de ese gobernante es que debe castigar y ejercer la autoridad para castigar y para perseguir el mal, ¿verdad? Ese es parte de lo que Dios les delega a ellos. Finalmente, tenemos que mirar que sea un gobernante que no abuse de los impuestos. Los impuestos son parte de algo que es necesario, ¿verdad? O sea, Dios no está en contra de los impuestos, porque Él dijo dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y no debáis a nadie nada, al que impuesto, al que tributo, tributo. Dios nos anima a que nosotros paguemos nuestros impuestos. Sin embargo, los gobernantes no pueden abusar de eso, porque si abusan de eso, ¿qué va a pasar? Pues que van a traer pobreza sobre la nación. Porque si a uno le van a quitar todo lo que uno recibe, pues ¿qué va a pasar? Pues que va a empobrecer. En lugar de ayudar a generar progreso y prosperidad, lo que va a traer es ¿qué? Pobreza, escasez. Y además de eso, si eso queda en manos de corruptos, pues imagínense, si eso se viera devuelto en buenas condiciones de vida, pues uno diría, bueno, ¿cierto? Como lo vemos en algunas naciones que tienen que pagar impuestos altos, pero pues su calidad de vida a sí mismo también es muy buena. Sin embargo, nosotros necesitamos ser conscientes de esto. ¿Qué piensa ese candidato sobre los impuestos? Porque es que al final todos lo vamos a resultar pagando. O sea, eso no es que algunos, no, eso todo lo vamos a resultar pagando. Entonces necesitamos mirar eso. ¿Qué piensa ese candidato sobre los impuestos? ¿Qué piensa ese candidato sobre la seguridad? ¿Qué piensa ese candidato sobre la libertad religiosa? ¿Qué piensa ese candidato sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo? ¿Qué piensa ese candidato sobre el aborto? ¿Cómo es la historia de este candidato? ¿Cómo es su hoja de vida? ¿Cómo son sus referencias? ¿Cómo ha sido su historia? Estas cosas necesitamos tenerlas en cuenta a la hora de votar. El próximo domingo vamos a tener la oportunidad de hacerlo.
Y miren, y yo quiero ser honesto, y yo quiero ser sincero con ustedes en esta mañana. Y discúlpenme si de pronto esto puede llegar a ofender a alguien, pero es mi deber decirlo. Yo no digo ni doy nombres aquí de nadie, pero sí sé de movimientos claros en nuestro país que van contrarios a estos principios. Y los movimientos de izquierda en nuestro país no representan estos principios y estos valores. Tengo que decirlo y tengo que ser muy honesto con esto, ¿sí? Esos movimientos de izquierda no reflejan ni representan estos valores, ¿sí? Y por eso como iglesia necesitamos ser conscientes de la responsabilidad que tenemos a la hora de votar, para que podamos votar por personas que no son perfectas, porque es que ninguno hay perfecto, ni hay un candidato que tenga todas las propuestas perfectas, no lo hay, pero sí hay algunos que se acercan más para el lado de Dios, para el lado de las cosas buenas y no de las cosas malas. Y ahí es donde nosotros tenemos que elegir iglesia como creyentes. No solo, incluso yo tengo que dejar a un lado mi propio razonamiento ahí y tengo que dejarme guiar por la palabra y hacer las cosas de acuerdo a como la palabra me orienta, ¿sí? O sea, es un momento crucial para nuestro país y nosotros debemos de ir y debemos elegir como Dios nos guía. Dios guió al pueblo en muchos momentos y Dios nos sigue guiando hoy. Y yo creo que el próximo domingo lo que vamos a hacer no es cualquier cosa, o sea, no es solo ir y rayar un papel. No, iglesia, es algo mucho más importante. Es elegir en cierta manera quien va a representar y va a administrar los recursos y los destinos de nuestro país en los próximos 4 años. Así que el Señor nos guíe y que el Señor nos ayude, iglesia, para que nosotros no nos dejemos llevar por discursos bonitos, porque el diablo también da unos discursos muy bonitos, muy buenos. Necesitamos dejarnos guiar por la palabra de Dios y necesitamos tener discernimiento. O sea, ¿y qué me da a mí el discernimiento? No es decir que tengo una visión, que tuve una revelación, no. Lo que a mí me da discernimiento es la palabra. Conocer los principios y las verdades de la palabra de Dios es lo que a mí me da discernimiento para yo poder saber entre esto que elegir y entre esto que escoger. Que Dios nos ayude, que Dios bendiga a Colombia y que Dios se entrone en nuestra nación como el Señor de nuestra nación.